¿Sabes por qué esos rollitos de la espalda son tan difíciles de quitar? Porque intentas quemarlos sudando en lugar de compactarlos desde dentro. Por eso hoy te traigo el efecto corsé. Activamos tu faja interna de verdad. ¿El resultado? La piel se pega, la cintura se estrecha y esos rollitos se borran. Te lo garantizo. Te voy a dar la estrategia exacta para el gym, para las que van con todo, y la adaptación para casa, sin excusas. Vamos a esculpir curvas, no a perder el tiempo. Y para que esto funcione, atacamos 3 puntos claves. El transverso, el único responsable de reducir centímetros reales manteniendo el abdomen plano. Los oblicuos, para marcar esa curva lateral y que te veas fina de perfil sin ensanchar. El lumbar, la base para tensar la espalda y borrar por fin esos rollitos de atrás. Así que empezamos por la base profunda, la rotación en polea para el transverso. En este ejercicio, al estirar los brazos y bloquear los codos como una palanca, activamos al máximo nuestra faja interna. La gracia de este ejercicio es que al mantener la cadera congelada mirando al frente, estabilizamos el cuerpo para enfocarnos solo en rotar desde las costillas, evitando cualquier balanceo raros. Hermosa, este es un ejercicio buenísimo. El único punto negativo que tiene es que, si al volver dejas que el peso te arrastre de golpe, perdemos esa tensión constante en el transverso y dejamos de trabajar. Para progresar bien y mantener el control, hazme 3 series de 12 a 15 repeticiones. Peso moderado, descanso, 60 segundos. Pero controlando cada giro, mi reina. Si entrenas en casa, la variante es el leñador. La gracia de este ejercicio es que utilizamos la inercia de una botella o mancuerna para generar la tensión al frenar. Tu objetivo será cruzar el peso desde el hombro a la cadera contraria y frenar en seco. Esto es lo más importante. Esa frenada es la que activa el abdomen. El error más común es dejarse llevar por el peso y girar la cadera. Así pierdes toda la tensión. Divina, aquí hazme 4 series de 20 repeticiones. Por lado, frena abajo. Descanso 45 segundos. Hasta que sientas el pellizco. Que queme rico. Pasamos a la zona crítica, mi reina. Los oblicuos. Muchas le tienen miedo porque dicen que te ponen cuadrada. Y tienen razón. Si le metes peso, pero si lo hacemos buscando estiramiento, lo que hacemos es afinar la cintura visualmente. En el gym, flexiones laterales, side bends. El error número 1 aquí es coger una mancuerna en cada mano. Al hacer esto, creas un efecto balanza donde un peso ayuda a levantar el otro y anulas el trabajo muscular. Para hacerlo bien, usa solo una mancuerna. La clave biomecánica es la flexión lateral de la columna. Deja que el peso deslice por tu pierna, buscando el máximo estiramiento en el costado opuesto. Al subir, contraes el oblicuo para volver a la vertical. No hace falta doblarse exageradamente, solo hasta donde notes la contracción sin perder la postura. Hermosa, hazme 3 series de 15 a 20 repeticiones por lado. Peso ligero, descanso, 45 segundos. Busca estirar, no levantar. Si estás en casa, haremos giros rusos. En casa al suelo, como el perreo. El fallo típico aquí es mover los brazos de un lado a otro sin mover el tronco. Eso no trabaja el abdomen, solo cansa los hombros. Para que sea efectivo, bloquea los codos pegados al cuerpo o estirados, pero rígidos. El movimiento tiene que nacer de la rotación torácica. Gira el pecho completo hacia la derecha y luego a la izquierda. Si tu pecho no gira, no estás activando los oblicuos, reina. Hazlo controlado, sin rebotes, para proteger la zona lumbar. Aquí hazme 4 series de 20 repeticiones totales, 10 por lado. Hazlo lento. Descanso, 60 segundos, hasta que sientas el pellizco lateral. Bien, mi reina, suelta el peso un momento. Descansa un segundo los brazos antes de pasar al último bloque, que es intenso. Escúchame, porque esto es clave para que el esfuerzo que acabas de hacer sirva de algo. De nada sirve activar la faja natural si esos rollitos siguen escondidos bajo una capa de grasa. Por eso, Calai es tu mejor opción si realmente quieres ver progreso. Esta app te da las calorías exactas que necesitas para que el déficit trabaje sobre tus rollitos sin esfuerzo. Básicamente, hace que el seguimiento de calorías sea tan fácil como tomar una foto. Literal. Solo haces una foto a tu plato y calcula al instante las calorías y los macronutrientes. Reina, según mi experiencia es muy preciso, pero aún así siempre reviso los ingredientes tras el escaneo para asegurar que no pase nada por alto. Y si pasa, lo agrego en un segundo y listo. Así te aseguras de que el déficit trabaje de verdad. Y honestamente, mi función favorita es el escáner de códigos de barras. Tu chocolate favorito sea cosa de segundos. ¡Zas! Escaneas y ya. Y ojo, Calai tiene una base de datos que se hace cargo de todo. Así que lo que sea que comas, ya está ahí. Es pérdida de grasa en piloto automático. Y la mejor manera de ver realmente ese cambio. Puedes tomar tus fotos de progreso y ver cómo esa cintura se va afinando semana a semana para rastrear tu evolución. ¡Wow! ¡Corten! Esa foto definitivamente no va a internet. Es solo para nosotras. Para que logres esa cintura, te he conseguido un regalito. Os he dejado el enlace aquí abajo, pero atentas. Si ponéis mi código Rosifit, tenéis 3 días totalmente gratis. En serio, mi reina, no pierdes nada. Descárgatela, deja que haga los números por ti y simplemente relájate. Es vuestro regalo. Id a por todas. Una vez aclarado lo de la comida, pasamos al tercer y último punto. La zona lumbar, donde nace el flotador. En el gym, pull through.
la bisagra. Vete a la polea baja, pasa la cuerda entre las piernas y aquí te voy a ser muy sincera. Todo el mundo usa este ejercicio para sacar glúteo y funciona. Pero lo que nadie te dice es que es el arma secreta para borrar los rollitos de la espalda baja. ¿Por qué? Porque obliga a toda tu zona trasera a tensarse para que el cable no te arrastre. Tus rodillas se doblan lo mínimo. Lo que se mueve es tu cadera buscando la pared del fondo. Deja que el peso te lleve hacia atrás hasta que sientas un estiramiento profundo en la parte trasera de las piernas y en la espalda baja. Y desde ahí, ¡pum!, empuja fuerte la cadera hacia adelante y aprieta el glúteo. Ese movimiento de estirar atrás y compactar adelante es lo que tonifica todo el cinturón trasero. Reina, hazme 4 series de 12 a 15 repeticiones. Controla la vuelta, que el cable no te lleve volando. En casa, swings, balanceo. En casa haremos swings con un objeto pesado. Es el mismo patrón de bisagra pero dinámico. El fallo aquí es levantar el peso usando los hombros. Deltoides. Error. Tus brazos actúan solo como ganchos, no tiran. El movimiento nace 100% de un empuje explosivo de cadera. Flexiona la cadera atrás y explota hacia adelante. La inercia sube el peso. Tú solo controlas la bajada. Si al terminar te duelen los hombros, la técnica está mal. El trabajo tiene que estar en la espalda baja y glúteo. 3 series de 45 segundos sin parar. Dale ritmo. Descanso. 60 segundos. Hasta que sudes, mi reina. Y espera, no te vayas todavía porque falta lo más importante. De nada sirve que tengas los mejores ejercicios si fallas en el cuándo hacerlos. Mira, muchas me preguntan, Rosy, ¿hago esto todos los días para ver cintura rápido? Y la respuesta es no, hermosa. La cintura es una zona que si la machacas a diario, se inflama y retienes líquido. Para que afine de verdad y la piel se pegue, haz esta rutina solo 2 o 3 veces por semana. Dale descanso para que se compacte. Y un último secreto. Esto es tu broche de oro. Mételo siempre al final de tu entrenamiento de pesas. Nunca antes. Es el remate perfecto para irte a casa con esa sensación de faja puesta y cintura apretada. No subas el peso, baja el descanso y verás cómo esa línea cambia en semanas. Hazlo así. Prioriza la proteína en tus comidas. Mi reina. Si vas a probar esta rutina, quiero ver tu compromiso abajo. Déjame en comentarios el emoji y dime qué zona sientes que no te cambia con nada. Quiero leerte y darte consejos. Y si te ha servido el vídeo, dale mucho amor a ese botón de like y suscríbete al canal ahora mismo. Y nos vemos en el próximo. Te quiero, reina.